Voy a leer hoy de la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículo 9. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9. Antes, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las cosas que ha Dios preparado para aquellos que le aman. Bueno, el apóstol ha explicado ya su manera de predicación en las palabras previas. Y hemos sido urgidos por sus palabras a que nunca eclipsemos la obra del Espíritu Santo. Y ahora el apóstol hablará extensivamente acerca de la revelación de la salvación. Hemos estado considerando bastante de este capítulo ya. Y vamos a leer el versículo 9. Antes, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oreja oyó. Y mi primer encabezado es la oscuridad o la luz. Ahora, hay dos sentidos en los cuales las palabras de este versículo tienen que ser aplicadas. Como está escrito, cosas que ojo no vio. Y dentro del contexto, este versículo 9 explica al versículo 8. Y este es el primer sentido. El apóstol tiene en mente el hecho de que la luz del evangelio y cómo es que sería procurado el evangelio para nosotros, lo que Cristo haría, su muerte sustitutiva, expiatoria en la cruz y demás, y también la venida del Hijo de Dios a este mundo. Y estas cosas, aunque fueron reveladas y profetizadas en el Antiguo Testamento, no estaban tan claras como cuando se volvieron claras en el Nuevo Testamento y con la llegada de Cristo. La gente de antaño, a ellos se les urgió a confiar en la misericordia de Dios. A ellos se les dio los tipos y sombras y los sacrificios del Antiguo Testamento, enseñándoles que tenía que haber un sacrificio, tenía que haber algo para pagar el precio, se tenía que derramar la sangre para que el pecado sea perdonado. Y a ellos se les urgió a confiar en la misericordia de Dios, que reflejaba obviamente todas estas cosas. Ellos no pudieron ver el detalle. Y Pablo habla primero de esto, que en los tiempos antiguos, a pesar de las pistas que ellos tuvieron, por ejemplo en Isaías capítulo 53, a pesar de esto, la gente no podía ver claramente cómo es que se haría la salvación. Fíjate el versículo 8. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Y el apóstol Pablo, cuando habla de los príncipes, tiene en mente a los fariseos, los escribas, y también obviamente las autoridades romanas que fueron representadas en Piloto. La que ninguno de los príncipes de este mundo conoció. Ellos no tuvieron noción de la muerte sustitutiva de Cristo. Porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Si ellos hubiesen sabido de que Dios vendría en la persona de su Hijo Jesucristo, el Hijo eterno de Dios, y aún ellos sí, tal vez no hubiesen querido creer estas cosas, pero ellos no lo hubieran ejecutado. Ellos hubiesen tenido cuidado y se hubiesen asombrado en sus corazones, aun si en su mayoría hubiesen rechazado estas cosas. Si ellos hubiesen tenido la noción más pequeña de lo que pasaría, de que Dios vendría, y de que esto sería un momento histórico de expiación, entonces ninguno de los príncipes de este mundo supieron estas cosas. Versículo 9 continúa naturalmente. Antes, pero, como lo dice el King James, como está escrito, cosas que ojo no vio. El ojo humano está ciego a estas cosas. En parte porque no quiere confiar en Dios y su orgullo es tan grande. Los seres humanos nunca se imaginaron o se imaginan y creen en la muerte expiatoria, de que Dios mismo haría esto para tratar con el pecado y
y obviamente para quitarlo. No, los seres humanos piensan que si creen en Dios en alguna manera, ellos piensan y dicen, oh, yo podría ganarme el pasaje a Dios. Él no me va a rechazar, dicen ellos en su orgullo, y ellos inventan religiones de obras pensando que ellos pueden lograr la salvación por sí mismos. Y no se le ocurre a la mente humana caída bajo el juicio de Dios que nada puede ser hecho, que la salvación tiene que ser del todo un don de Dios, que Cristo tenga que venir del cielo y tomar nuestro lugar y sufrir por nosotros. Ojo, no vio, ellos no lo entendieron. Es por eso que le ejecutaron. Es por eso que ellos no sabían qué es lo que estaba pasando. Es por eso que ellos no sabían lo que estaba pasando. Entonces, estas palabras, antes que nada, dentro del contexto de la explicación por qué el mundo y aún los judíos antes de la venida de Cristo estaban en oscuridad y que si ellos confiaban en la misericordia de Dios de forma tal que puedan ser salvos, ellos no entendían por qué. Ellos no entendían y el entendimiento vendría con el día del Evangelio, con el Señor Jesucristo. Ni oreja oyó ni han subido en corazón de hombre. Nadie predicaba el Evangelio, ni siquiera los profetas. Ellos predicaban el arrepentimiento y la gracia de Dios, pero no podían verlo. Cuando Isaías, en su profecía del capítulo 53 del siervo sufriente, del que sufrió por el pecado, él miraba Isaías 53, lo que él escribió, pero no entendía. En cambio, nosotros tenemos lo que ya ha pasado, ese entendimiento, y podemos decir, está claro para nosotros, pero no Isaías. Ellos en el Antiguo Testamento no podían ver esto de manera clara. De cómo es que la salvación sería llevado a cabo, que el Hijo de Dios tenga que expiar por el pecado. Eso no era claro para ellos. Ni oreja lo oyó, nadie lo predicaba, nadie lo explicaba, ni han subido en corazón de hombre. Ellos ni siquiera esperaban por esto, ellos no lo deseaban, no estaba en sus corazones. Ellos no pensaron en estas cosas por un momento, de que Dios descendería y se expondría a una humillación terrible en Cristo Jesús, y Él tomaría nuestro lugar y entraría a este mundo y sufriría. Ni ha subido al corazón del hombre las cosas que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Y esto es acerca del Evangelio. Las cosas del Evangelio. Las cosas que Dios ha preparado para aquellos, los creyentes del Antiguo Testamento, que no podían ver claramente cómo se llevaría a cabo esto. Pero también para aquellos que aman a Cristo y aquellos que serían llevados a amar a Cristo. Mira estas palabras. Son las cosas que Dios ha preparado. Dios ha hecho algo gradualmente. Dios ha preparado algo. La palabra preparado implica, en el griego, implica y contiene la idea de una obra progresiva, no algo repentino. Dios hace muchas cosas simplemente por hablar, de manera instantánea. Pero la preparación del Evangelio fue algo hecho cuidadosamente a lo largo del tiempo. La venida de Cristo y las bendiciones del Evangelio fueron preparadas por siglos, por medio de la profecía, por medio de la preparación y el entrenamiento de la mente del hombre, por los tipos y sombras de la alabanza del Antiguo Testamento que apuntaban y anunciaban la venida del Salvador, por medio también de la preparación del mundo. El mundo tuvo que ser llevado a una condición más ordenada. Ellos estaban bajo la tiranía del Imperio Romano.
pero se tuvo que pasar un cierto grado de orden en el comercio, en el tráfico y el movimiento de la gente de negocios que nunca habían. Había desorden en todo lugar con los tiranos anteriores a ese tiempo cuando el Señor Jesucristo. Pero el mundo tuvo que ser traído a una condición en la cual la luz del Evangelio pueda brillar y esas carreteras romanas puedan ser construidas y el mensaje del Evangelio pueda tener curso libre y el cristianismo pueda ser establecido mundialmente. Ojo no oyó, ojo no vio ni oreja oyó en el Antiguo Testamento las cosas que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Bueno, y esto culminaría obviamente en la venida del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, con sus milagros, con su carácter, con su enseñanza y con todo lo que Él trajo. Y también su subida a la cruz del Calvario, su sufrimiento y su muerte. El mundo tenía que ser preparado para estas cosas. Tuvo que ser probado que la raza humana no podía agradar ni satisfacer a Dios sin un Salvador. Entonces vimos los siglos de politeísmo y aún la nación judía privilegiada, que si bien tuvo muchos creyentes, pero la mayoría no eran creyentes. Y Dios estaba diciendo, miren, aunque he separado del mundo una nación entera y he derramado sobre ellos privilegios y les he dado revelación y maestros y alabanza y profetas y he intervenido en sus asuntos y les he mostrado milagros y liberaciones, no importa qué es lo que haga, con todo ellos se rebelan contra mí, con todo ellos escogen para sí mismos reyes idólatras y les siguen, con todo ellos desobedecen. Entonces tuvo que haber una época larga donde Dios probó a su pueblo de muestra, a la iglesia típica de la antigüedad, que nada funcionaría para salvar las almas de los hombres, excepto el Salvador que murió, que expió por ellos, el cual renovaría completamente sus corazones por medio de su espíritu. Y esta sería la única manera, y esta es parte de la preparación para la venida del Salvador. Las cosas que Dios ha preparado para aquellos que le aman y para los que serán llevados a amarle, como digo continuamente. Pero Dios nos lo reveló a nosotros. Entonces la primera parte del versículo 9 hace referencia a las verdades del Evangelio reveladas por los apóstoles, por Cristo mismo, por los profetas del Antiguo Testamento, esa orden de profetas temporal, hasta que la Biblia y las Escrituras serían completadas. Porque el Espíritu, todo lo que escudriña aún lo profundo de Dios. Y este es el primer significado del versículo. Y así como el versículo 9 habla de las bendiciones que vendrán en los días del Evangelio, pero va más allá de eso y habla acerca de las bendiciones que vendrán para los creyentes en la eternidad del más allá. Entonces ambos sentidos, o se habla de ambos sentidos en este versículo glorioso, y hemos tratado con el primer sentido, que la gente del Antiguo Testamento no podían ver claramente de las bendiciones que vendrían en los días del Evangelio. Y la gente en los días del Evangelio, así como en la gente del Antiguo Testamento, tendrían grandes maravillas preparadas para ellos en la eternidad del más allá. El versículo 10 dice, el Espíritu todo lo escudriña, todo lo conoce, de forma tal que puede revelarlo en el Evangelio, pero lo profundo de Dios. Y esto se traduce del griego las cosas más profundas de Dios.
las cosas profundas de Dios, las cosas que no se ven, las cosas eternas. Entonces el apóstol Pablo tiene ambos sentidos. El Espíritu todo lo escudriña, y aquí podríamos adicionar una palabra, aún lo más profundo, lo que aún no se ha visto, esas cosas y esas bendiciones de Dios. Entonces volvemos al versículo 9 y miramos a su segundo sentido. Antes, como está escrito, cosas que ojo no vio, tú y yo tenemos algo de idea. Tenemos pistas, pero no lo hemos visto, no hemos experimentado. No hemos experimentado la plenitud de lo que nos espera en la gloria eterna. Estas cosas no son descritas en cierta manera, en palabras que podemos entender, pero no las hemos experimentado aún, ni las hemos sentido. Eso está aún por venir. El ojo, aún de manera intelectual, no ha comprendido la plenitud de estas cosas, ni el oído ha escuchado en realidad nada que pueda hacer justicia a estas cosas venideras, ni ha entrado en nuestra imaginación. No podemos ni siquiera imaginar, con todas las maravillas de la imaginación humana, no podemos siquiera imaginar las bendiciones de la eternidad del más allá, las cosas que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Él las ha preparado por medio del Calvario. Él las ha preparado en Cristo. Empecemos, por ejemplo, con las cosas menores que veremos en la eternidad. Bueno, podrías tal vez tú hallar un lugar fuera de Londres donde los cielos están claros en la noche, un lugar donde puedas ir al pico de una montaña o de una colina, y en una de las noches más claras tú podrías ver todas las estrellas, los cielos, de una manera en la cual impresionante, y podrías tal vez asimilar la expansión del universo y su maravilla y mirar estas cosas, no por un segundo, sino por muchos minutos, hasta que te sorprendes por cuán extenso y amplio es esto. Pero esto no es nada en comparación a la aprehensión y a la comprensión que tendremos del reino de Dios y de la gloria eterna. Las cosas que podemos ver, imagínate que tú podrías ver mucho más o infinitamente más que todos los cielos de estrellas, y con mucho más claridad y con mucho más detalle y con mucho más profundidad. Simplemente estamos hablando acerca de las cosas ordinarias, pero imagínate, en la eternidad del más allá hay plenitud. Cosas que no se pueden describir en términos humanos. Estamos hablando en principio de las cosas menores, las cosas que veremos. Queridos amigos, estas cosas que vendrán, las menores, son mucho más de lo que vemos ahora. Pero piensa acerca del amor de Dios, el amor poderoso de Dios. Tú experimentaste sensaciones de su amor a veces y te maravillaste ante eso, que Él puede amarme y que Él pudo acogerme y recibirme. Y tú tuviste señales de su amor por medio de las relaciones con otros seres humanos, por ejemplo, el amor que recibiste de alguien, algo profundo. Pero amigos, piensen en entrar a la eternidad y que tengas este sentido amplificado mucho más allá de lo que podemos pensar. Un sentido del amor poderoso eterno de Dios. El apóstol Pablo dice, sí, aún las cosas, aún lo profundo de Dios que conoceremos en la eternidad del más allá. El amor de Dios en su infinidad y en su intensidad, estas cosas son maravillosas. Y en Cristo, el Salvador, el poder verle será abrumador. Si nosotros podríamos sentir, si de repente en ese día podríamos sentir vergüenza, nos vamos a sentir avergonzados profundamente cuando le veamos en la eternidad.
del más allá, cuando veamos su majestuosidad, su gloria, y podamos ver sus atributos y su poder, y su bondad, y su sabiduría. Y cuando veremos estas cosas, en cierta manera, pero ahora no las podemos asimilar, pero en ese día, cuando las veamos, nos avergonzaremos y diremos cuánto lo tomamos por sentado. Decimos hoy en día, sí, Él es maravilloso, pero no nos sobrecogemos. ¿Cómo veremos en ese día al Hijo eterno de Dios que vino a la humillación y a la muerte por nosotros para poder llevar nuestra carga? Y esto es lo que Pablo quiere decir cuando él habla aún lo profundo de Dios, y no solamente hablando de Cristo, sino volvamos a hablar de las cosas físicas. El sonido. Tú escuchas, por ejemplo, sonidos que son maravillosos, pero el sonido de la alabanza y la adoración en la gloria eterna, infinitamente mucho más de lo que se podría escuchar aquí en la tierra. Nos abrumaremos también por eso, por el sonido de la canción eterna y el conocimiento, la plenitud del conocimiento que vendrá a nosotros, las profundidades del entendimiento. Y con todo, en el primer día de la gloria, aunque nosotros entenderemos bastante y veremos tanto y nos maravillaremos ante estas cosas, y no tenemos que descifrar estas cosas. Cada medida de conocimiento hoy en día tiene que ser masticada y absorbida por nosotros. Pero en ese día todo fluirá hacia nosotros. Percatación, conocimiento y cualquier limitación acá en la tierra que tuvimos, en el cielo no habrán estas limitaciones. Y con todo, con todo lo que conozcamos en el primer día, nos percataremos que hay mucho más por venir cada día que estemos allá en el conocimiento eterno y pleno de Dios. Y también hablamos de la paz y la estabilidad y la plenitud de pureza que sentiremos, la maravilla de la pureza. Y la comunión, por supuesto que sí, la comunión con Dios y los unos con los otros. Y estas cosas van más allá de la descripción acá en la tierra, las cosas profundas de Dios. Estamos viendo el segundo sentido entonces del entendimiento. Cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni han subido en corazón de hombre. Son las cosas que Dios ha preparado con amor para aquellos que le aman. Pero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu. La expectativa. Y en el versículo 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Nadie puede leer tus pensamientos. Aún así, las cosas de Dios, tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Dependemos de Él, de su palabra. Todo nos tiene que ser revelado en la palabra de Dios. Todo el conocimiento espiritual viene de la palabra. Y a medida que tomamos su palabra diariamente, debemos orar a Dios para que nos dé entendimiento por medio del Espíritu. No pienses orgullosamente que puedes entender su palabra por nosotros mismos. Depende de Él. Y ora por ayuda. Ahora tengo un segundo encabezado. El mundo o el espíritu. Fíjate el versículo 12. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que es de Dios. El espíritu del mundo, el espíritu del mundo. Es interesante en este pasaje cómo se describe. No hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que es de Dios. El espíritu del mundo no es recibido. El espíritu de Dios sí es recibido. El espíritu del mundo
está en nosotros de manera natural, desde que nacemos. Es lo que recibimos cuando venimos a Cristo, es algo mucho mejor e infinitamente mejor y que desplaza al espíritu del mundo. Fíjate a las palabras cuidadosamente. Ahora, dice, nosotros hemos recibido, solo los creyentes. No hemos recibido el espíritu del mundo, porque eso no se recibe, con eso nacemos. Ese es el estado natural, el espíritu del mundo, que quiere el pecado, que quiere las cosas materiales. Ese es el espíritu del orgullo, el espíritu de la codicia, el espíritu de la religión falsa, producto del hombre. Ese es el espíritu del mundo. Pero el espíritu de Dios, eso es lo que recibimos, lo cual da la revelación de Dios y nos da el poder de entender la palabra de Dios. Para que nosotros conozcamos lo que Dios nos ha dado. Versículo 13, lo cual también hablamos. El apóstol Pablo dice, nosotros, los apóstoles, los profetas del Nuevo Testamento, las escrituras vinieron y fueron completadas a medida que fueron escritas. Y el espíritu del mundo rechaza la revelación. Lo que ves hoy en día, o qué es lo que ves hoy en día, aún entre los intelectuales. El mundo ha rechazado a la revelación. Entonces, no hay estándares morales fijos y dados. No hay entonces valores que Dios ha dado que son fijos. Ya no hay más. No hay principios fijos como fundamento para todo tipo de pensamiento. Todo eso se ha ido. Entonces, ¿cómo es que el mundo decide lo que es correcto y lo que está mal? Si ellos han rechazado los principios fijados de la Biblia y de la fe cristiana y de Dios, entonces ¿cómo es que ellos deciden lo que es aceptable moralmente y lo que no es aceptable? Bueno, finalmente esto se decide mayormente por la emoción. ¿Qué es lo que la gente quiere? No, insiste el mundo. Nosotros decidimos por la razón, pero la razón está influenciada por la emoción. ¿Qué es lo que yo quiero? Los deseos de la carne. Entonces los valores morales son rechazados. Y aún los grandes intelectuales, si les damos crédito a ellos, son mentes grandiosas, pero no pueden pensar más, porque no tienen base para su pensamiento, no tienen principios fijados, no tienen sistemas morales revelados, nada que Dios haya declarado, lo que refleja su carácter. Todo esto no sirve para ellos. Entonces vivimos en un mundo que está guiado por la emoción y lo vemos alrededor nuestro. A la gente se le enseña a reaccionar por sus instintos, es decir, por sus emociones. Esto está mal o esto está bien, dicen. No debido a los estándares de Dios, sino debido a los deseos del corazón. Entonces el versículo 12, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que es de Dios. Por eso es que el cristiano no debería ver novelas, las cuales te entrenan en la manera de pensar emocional del espíritu del mundo, lo cual rechaza los estándares de Dios y gradualmente el espíritu del mundo se hace cargo de tus procesos de pensamiento. Y esta es una aplicación del versículo 12. Versículo 13, lo cual también hablamos. Y el apóstol Pablo repite una vez más, no con doctas palabras de humana sabiduría, lo cual se llama sabiduría, mas con doctrina del Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual, o comparando, como dice la versión del King James. Y nuevamente esto tiene dos niveles que debes entender.
las cosas que también hablamos, no con palabras de humana sabiduría, mas con doctrina del Espíritu Santo, en el libro de Dios, en la palabra de Dios, comparando las cosas espirituales a lo espiritual. La palabra traducida acomodando, comparando, significa más como juzgar o combinar. Algunas personas prefieren el sentido que está incluido en las palabras conectar. Pero todo esto es para el propósito de juzgar, comparar, combinar, para el propósito de pesar y juzgar las cosas espirituales con lo espiritual. ¿Y qué es lo que el apóstol Pablo quiere decir aquí? ¿Qué son las cosas espirituales? Bueno, eso es fácil. En el contexto, estamos hablando de la palabra de Dios. Las cosas que el Espíritu Santo nos enseña, que los apóstoles predicaron, la palabra. Entonces, lo espiritual es la palabra de Dios. Entonces, acomodando, comparando, combinando la palabra, la enseñanza de la palabra de Dios, ¿con qué? Con lo espiritual. ¿Lo espiritual qué? Dinos, Pablo, ¿qué es ese segundo espiritual? Pablo no nos dice. Entonces, nosotros debemos decidir a qué es lo que él se está refiriendo. Acomodando, combinando lo espiritual de la verdad de Dios a lo espiritual. Algunas personas dicen que Pablo quiere decir aquí palabras, con palabras espirituales. Entonces dicen ellos, lo que el apóstol Pablo está diciendo es que el predicador toma las escrituras y las unifica con sus propias palabras, y sus propias palabras tienen que hacer justicia a la escritura. Y su tarea es el explicar, exponer y aplicar las escrituras. Pero él no tiene que alejarse de las escrituras, porque él debe conectar y pesar las palabras espirituales de la escritura con todo lo que él dice, a medida que él convierte esto en un sermón, con aplicación. ¿Es eso lo que quiere decir el apóstol Pablo? Comparando, conectando, juzgando lo espiritual de la palabra de Dios a lo espiritual, que son palabras espirituales habladas por el predicador. ¿O es que el apóstol quiere decir otra cosa? Acomodando o comparando lo espiritual a las palabras espirituales de la escritura. ¿Qué es lo que esto significa entonces? Acomodando, conectando lo espiritual de la palabra de Dios a lo espiritual de la palabra de Dios. Ambos sentidos están correctos, pero el segundo sentido es este: que cuando nosotros exponemos cualquier parte de la escritura, debemos pesar y chequear nuestro entendimiento con otras escrituras que hablan acerca de lo mismo, comparando lo espiritual con lo espiritual. Y es un punto similar que se extrae de Romanos 12:6. No voy a irme allá para hacerlo simple, pero los reformadores acostumbraban llamar a esto la analogía de la fe. La Iglesia de Roma utiliza también esa terminología, pero con un sentido diferente. Y la analogía de la fe significa esto: que hay una uniformidad y hay en todas las partes de la Escritura. La Escritura nunca se contradice a sí misma, y las mismas verdades y principios e instrucciones se dan en más de un lugar en la Escritura, en muchos lugares en realidad. Entonces, nuestro entendimiento de un pasaje tiene que ser informado por otros pasajes que hablen acerca de lo mismo, comparando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, el apóstol Pablo tenía en mente al predicador, que tiene que comparar la escritura y conectar muy cercanamente con lo que él le está diciendo, de forma tal que él no se aleje de la escritura,
o Pablo está hablando de cómo es que nosotros entendemos la escritura comparando una escritura con otra escritura. Bueno, ambos sentidos son correctos. Es por eso que el apóstol no nos dice, y solo dice acomodando o comparando lo espiritual a lo espiritual, y dejar la puerta abierta para ambos sentidos. Ambos son verdad. Supón que tú lees Hebreos capítulo 6. No lo leas ahora, pero supón que tú lo leas. Un capítulo famoso de Hebreos. La primera vez que yo lo leí, y esto es verdad en el caso de muchas personas, yo me sorprendí. Porque al leerlo me dio la impresión de que un hijo de Dios puede perder su salvación. Mi primera lectura me pareció que hay la posibilidad de que uno pueda perder la salvación. Pero cuando comparas escritura con escritura, te das cuenta que te has equivocado. Porque otros pasajes de la escritura que son irrefutables, nos habla acerca de la perseverancia de los santos y de la seguridad absoluta de la persona que está salvada. Entonces entendí Hebreos 6 erróneamente, y cuando lo miré de nuevo con más cercanía y cuidado, me di cuenta donde me equivoqué. Me di cuenta de que lo había leído de manera superficial y que este pasaje no podía decir lo que yo en principio pensaba. ¿Qué es lo que me corrigió? El principio de comparar la escritura con la escritura. Y también funciona de esta manera. Si tú tomas o separas todas las verdades básicas e irrefutables de la Biblia, de la escritura, por ejemplo, si tú has estudiado botánica, los libros de botánica acerca de las flores y las plantas no miran a la naturaleza como nosotros lo miramos. Nosotros vemos una gran variedad y profusión de todo tipo de plantas y flores, y es hermoso. Pero los libros de botánica simplemente extraen familias individuales de plantas o flores y las ponen en un orden sistemático, y si tú organizas tu jardín así no se vería bonito. Entonces, esta manera toma todas las familias y las estudia de manera separada y ordenada, y eso es lo que es la teología sistemática. Toma la profusión maravillosa de la enseñanza de la palabra y dice, esta doctrina en muchos lugares nos enseña esto, y miramos a muchos textos y luego vemos a otra doctrina y luego a otra doctrina, hasta que has reproducido la Biblia esperanzadoramente, pero de una manera sistemática, con todas las doctrinas expuestas una detrás de otra. Pero obviamente la Biblia es mucho mejor para nosotros. No estoy compitiendo con la Biblia. Pero esto tiene un propósito. Si tú tienes todas las doctrinas resumidas y ante ti, entonces todo entendimiento de la Escritura puede ser chequeada con el cuerpo de doctrina. El libro puritano de Thomas Watson, que se llama Un cuerpo de divinidad, que todos deberían leer, ahí tienes todos los tipos de doctrina que son extraídos e identificados y enlistados de una manera sistemática. Y esto también aplica a esto, comparando o acomodando lo espiritual a lo espiritual. Chequea tu entendimiento chequea tu entendimiento con el cuerpo de doctrinas que son indisputables. Y te digo que cada error grave que se ha cometido en el cristianismo a lo largo de la historia entre las iglesias, cada error grave es debido a que este principio no se ha aplicado. Alguien fue a un texto y dijo, esto significa esto, y ellos no lo compararon con otros textos en relación al mismo tema.
y ellos malinterpretaron y hasta establecieron una denominación, un movimiento entero, y esto malinformó a muchos. Entonces, cada error puede ser rastreado al hecho de que no compararon la escritura con la escritura. Entonces el apóstol acá nos da una gran regla de interpretación, de forma tal que nosotros podamos tener claridad en lo que la escritura en realidad enseña. La segunda parte del versículo 13. Acomodando, más con doctrina del Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y voy a leer la culminación del capítulo. Mas el hombre animal, el hombre que no es regenerado, versículo 14, no percibe, no quiere ni tolera las cosas que son del Espíritu de Dios. Está opuesto a ellas, porque le son locura. Yo tengo que arrepentirme y tengo que batallar ante Dios. ¿Qué es esto? ¿Que Dios tenga que venir y morir? No creo en eso, es necedad, dice el incrédulo. Tampoco él puede saber, porque se han de examinar espiritualmente con el poder del Espíritu de Dios. Versículo 15. Empero el espiritual juzga todas, o discierne, juzga todas las cosas. Eso es en la Biblia. Mas él no es juzgado o entendido de nadie, de ningún hombre. Claro. Puesto que una persona que si no tiene la mente del Señor no entiende al cristiano. Y dice el incrédulo, ¿por qué es que ese cristiano está todo el tiempo feliz? Y el incrédulo no lo entiende ni discierne. También dice, ¿por qué es que él se refrena de los placeres del mundo y del mundo? El incrédulo tampoco puede entender esto. ¿Por qué no él es aplastado por las circunstancias difíciles? Dice el incrédulo, tampoco entiende que nosotros tenemos recursos divinos, dependemos de los recursos divinos. ¿Por qué él está tan calmado en la aflicción? Se pregunta el incrédulo. Entonces, el creyente no es discernido o entendido. ¿Por qué es que él no está construyendo para esta vida? El incrédulo dice, no entiendo a esta persona, a la cristiana. ¿Por qué perdona a las personas que le ofenden? ¿Por qué es que él se disculpa por sus faltas? ¿Por qué es que él está aún con su esposa o a su esposo? ¿Cómo es que ellos se aman tanto? Y son tan amables. El incrédulo no entiende al creyente, ni sus distintivos, ni a su carácter, ni a sus caminos, ni sus propósitos, ni sus gustos. Sin embargo, él mismo, mas él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruyó? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, la voluntad de Cristo, la verdad de Cristo. No tienes la mente de Cristo como si tú tuvieras la mente de Dios, por supuesto. Tienes la mente de Cristo en el sentido de que tú tienes su verdad, su enseñanza. ¡Qué privilegio que tú y yo tenemos la voluntad del Hijo Eterno de Dios, que está injertado en nosotros y en nuestro entendimiento! Eso es suficiente para nosotros en este día.